Dios los bendiga, hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Gloria a Dios. Estamos contentos. El Señor, siempre sus bendiciones son nuevas cada mañana y tenemos que creerlo y tenemos que vivirlo. Porque verdaderamente el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Y qué hermoso es creer a través de la fe que el Señor tiene esa misericordia con nosotros y hacemos planes para el día siguiente, aunque el mañana es incierto, pero con la fe que tenemos en Cristo Jesús, seguimos adelante, no olvidando que el Señor viene en cualquier momento. Pero como no sabemos el día ni la hora en que el Señor va a venir, nosotros tenemos que seguir caminando hacia adelante, tanto espiritualmente como secularmente, en nuestros proyectos, en nuestro hogar, en nuestros trabajos, con nuestra familia. Los planes uno siempre los hace, no olvidando que todo lo debemos de hacer en el nombre de Jesús. Y esa es la recomendación que el Señor nos hace a nosotros. Todo lo que hiciéramos de obra o de pensamiento, hacerlo en el nombre de Jesús. Y así vamos a tener victoria, hermanos. Me alegro mucho de que estemos juntos nuevamente. Ahora la enseñanza es la presunción. Esta es una condición y es otro de los peligros que tiene la iglesia para descuidar la salvación y, por supuesto, tener problema espiritual delante de nuestro Señor. Les invito a que hagamos una oración para que sea el Señor quien abra nuestro entendimiento, a mí primeramente, para que no me desvíe con mis propios conceptos, sino que sea el Señor que me use como un instrumento nada más. Para Él sea la gloria y la honra de todo lo que nosotros podemos hacer. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria, la honra, Señor, toda alabanza, Señor. Tú te la mereces, Padre Santísimo, por ese sacrificio tan grande, Señor. Venciste, Señor, en la cruz. Nos diste libertad, Señor. Nos diste, Padre Santísimo, la sanidad espiritual, perdonando todo pecado. Con tu sangre preciosa, Señor, nos limpiaste y nos hiciste aceptos delante de tu presencia, Señor, y nos hiciste nuevas criaturas, Padre Santo. Porque morimos en la carne, pero vivimos en el Espíritu, Señor, a través de tu palabra, a través de tu fe, a través del amor, Señor. Creemos, Padre Santísimo, y no dudamos que tú eres nuestro Padre Celestial y que tienes cuidado de nosotros. Señor, sé tú quien traiga este consejo en esta mañana, que nos enseñes, Padre Santísimo, para poder vivir y tener paz, Padre Santo. Que no nos contaminemos, Señor, con tanta cosa que puede venir a nuestra mente y que nos quite la tranquilidad. Señor, queremos ser libres. Y tu palabra dice, donde está el Espíritu hay libertad. Por lo tanto, Señor, permítenos que tu Espíritu more en nosotros, Señor, para que podamos tener esa paz, esa tranquilidad y ese amor, Señor, y la misericordia que debe de haber en nosotros hacia los demás. En el nombre de Jesús nos ponemos delante de tu presencia. Amén y amén. Gloria a Dios. La presunción, según el diccionario secular, dice que es vanagloriarse de sí mismo de una cualidad.
ahí podemos pensar en que si la persona se gloria o se vanagloria de lo que es, no existe la modestia en su persona. Y si no existe la modestia en su persona, tampoco existe la humildad. Vanagloriarse de todo lo que ha conseguido a través de la vida, sea material, económico, en otras palabras, triunfos, posesiones, poder. Hay muchas cosas que podemos mencionar, pero no podemos vanagloriarnos de lo que nosotros somos por la razón de que es el Señor quien nos da la vida y Él nos hizo e hizo todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir y para que vivamos para Él. Entonces, Dios haciendo la obra en cada criatura y en cada hijo de Dios, mejor dicho, en toda la humanidad, porque el Señor dice que Él deja caer la lluvia y hace salir el sol sobre buenos y malos. En otras palabras, sobre los que no le han entregado la vida a nuestro Señor Jesús y sobre aquellos que ya le entregaron la vida al Señor. Y esto significa que el Señor está mostrando su misericordia, porque no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que el Señor es el que permite todas las cosas y Él los ha dado a todo aquel que levanta su mano y acepta al Señor, se convierte en hijo de Dios, pidiendo perdón por todo pecado, arrepintiéndose de ellos, y el Señor lo limpia, y hay una transformación en el momento que nosotros hicimos, o el momento que usted, que no le ha dado la vida al Señor, acepta. En ese momento surge un milagro en su vida. El Señor transforma su vida, transforma de una manera milagrosa, y es el primer milagro que nosotros recibimos de parte de Dios cuando nosotros venimos arrepentidos, pidiendo perdón delante de su presencia. Y el Señor dice que Él nos perdona y, como lo dije en la clase pasada, los pecados son echados en el fondo del mar y Él no se acuerda más de ellos. Eso es lo que dice la palabra. Bendito sea el Señor, y nos convierte en nuevas criaturas. Por lo tanto, nos sella también con el Espíritu Santo. Y esto es lo más importante, porque la presunción, muchos la definen, porque si nosotros nos ponemos a pensar, hay una línea muy delgada entre la fe y la presunción. Porque yo puedo presumir de que soy cristiano y que estoy haciendo bien las cosas y que hago todos los eventos espirituales, soy el primero. Entonces yo puedo confundirme que por todo lo que yo estoy haciendo, yo tengo la autoridad de decirle al Señor y casi ordenarle que haga algo benéfico sobre mi persona. No importa qué clase de beneficio pueda tener o qué clase de favor venga a mi vida. No podemos desafiar a Dios solamente por lo que estamos haciendo, porque aún lo que estamos haciendo es el Señor que pone el querer como el hacer en nosotros. Y así le dijo a los discípulos fueron a evangelizar, los mandó el Señor. Y cuando regresaron venían contentos. Y ellos dijeron todo lo que habían hecho, pero el Señor les dice, inútiles. ¿Por qué el Señor les dice así? Primero, porque en la forma en que ellos se expresaron, no hubo alguien que dijera, perdón, gracias Señor, porque por tu Espíritu pudimos hacer todas estas maravillas y los enfermos sanaron, los paralíticos se levantaron,
los ciegos vieron, los sordos oyeron. Gracias, Señor, porque tú estabas con nosotros. Nadie dijo eso. Ellos iban alegres por lo que ellos habían hecho. Muchas veces hacemos las cosas o tenemos la presunción sin darnos cuenta. Ellos venían alegres de lo que habían hecho, pero no analizaron. Y a veces cuando no analizamos las cosas, caemos en esta situación de ser presumidos de lo que tenemos o de lo que podemos hacer, o espiritualmente hablando de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y debemos de tener mucho cuidado. Todas las cosas que podemos hacer es porque Dios las permite. Nosotros, sin el Señor, dice la palabra, que nada somos. Vanagloriarse de sí mismo o de una cualidad que yo tenga, ya sea secular o espiritual. Tenemos que tener cuidado, porque yo puedo decir, yo soy cristiano, yo tengo a mi Señor Jesús en mi corazón y yo no me voy a tomar esa medicina, o yo no voy a ir al doctor porque yo estoy confiando en Él. Si alguien puede decir, porque esto es motivo de una discusión o de una polémica, porque la Biblia me dice que debo de tener esa fe sin dudar, que puedo decirle a ese monte que se mueva y se va a mover y se va a echar al mar, porque yo tengo que creerlo por fe. Pero ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi intención para emplear la fe? Vuelvo atrás y digo, yo no voy a ir al doctor, yo no me voy a tomar esa medicina porque yo estoy confiando en Dios y en la fe. Depende la actitud mía. Si en mi actitud hay humildad y en mi actitud hay una sinceridad para con Dios, me es lícito. Créanme sinceramente que me es lícito, y no estoy desafiando a Dios que por lo que yo hago, por lo que yo soy, yo voy a obligar al Señor que Él tiene que derramar esa bendición que yo estoy pidiendo. Pero yo no puedo presumir y de decirle a una persona, ore hermano, el Señor lo va a sanar. ¿Dónde está su fe? Ahí yo ya estoy en una condición que estoy retando tanto a la persona como a Dios, y a Dios eso no le agrada. En cuanto más conocimiento, hermanos, nosotros tenemos de la palabra, más humildes debemos de ser, más sobrios. Esa palabra, hermanos, y yo se los prometo, creo que ya se los dije, voy a desarrollar una enseñanza con respecto a la sobriedad, porque no le damos tanta importancia. Cuando dice el Señor sobrio, esa es la palabra de Dios, sobrio, y la palabra de nosotros secularmente es íntegro. El Señor también, esa palabra es sinónima. Una persona íntegra es una persona sobria. Una persona sobria es una persona íntegra. ¿Qué significa esto? Que todo lo vamos a hacer adquiriendo un balance, un equilibrio de las cosas. La Biblia dice que vamos a ser mordidos por serpientes, o vamos a tomar veneno y no nos va a pasar nada. Eso es lo que la Biblia dice. Pero si yo tengo presunción, voy a ir a buscar una serpiente y voy a decir, bueno, Dios dice en su palabra esto y quiero ver si es cierto. No podemos tentar a nuestro Señor. Eso ya sería ilícito. Sin embargo, usted anda en la montaña y quizás anda en algo espiritual y sin que usted lo quisiera es mordido por una serpiente, y es un veneno que lo va a matar a usted en 1 hora, pero usted está a 2 horas de donde le pueden dar atención. Ahí es donde trabaja la fe. Ahí es donde nos debemos de postrar de rodillas y decirle, Señor,
todo lo que yo haga sería en vano para poder librarme de la muerte. Ahora, Señor, estoy en tus manos, haz tu voluntad sobre mi vida, y entonces, hermano, el Señor va a obrar en su vida. Pero no estamos desafiando a Dios ni estamos tentándolo. Él no puede ser tentado. Cuando el Señor estuvo en 40 días de ayuno y 40 noches, dice la palabra, vino el tentador, vino el diablo. El diablo sabía que el Señor Jesús había hecho ese ayuno de 40 días y sabía él que tenía nuestro Señor Jesús hambre. Y él le dijo, di a esas piedras, a esas rocas que se conviertan en pan y come. Si en verdad eres hijo de Dios, fíjese bien, el tentador le dijo, si en verdad eres hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan y come. Cuando una persona lo provoca a uno humanamente de esa manera, nosotros sentimos el deseo de mostrarle a esa persona lo que somos. Y nos olvidamos de la humildad, nos olvidamos de la sobriedad o de la integridad. Viene la ira, viene la cólera, viene el enojo en nosotros y entonces mostramos lo que nosotros somos para defendernos. Se queda atrás la humildad. Si seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesús le dijo, escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire la respuesta que le dio el Señor Jesús al diablo. No alegó con él, no discutió con él, no se defendió en lo más mínimo. Dejó pasar por alto la ofensa que estaba el tentador haciéndole en ese momento y el Señor le contesta con la palabra. Ese es un ejemplo para que cuando nosotros somos agredidos, vayamos a la palabra de Dios y contestemos con humildad con la palabra de Dios. No podemos mostrar nosotros una vanagloria de nuestras cualidades y presumir de lo que sabemos y que yo llegué a estudiar y que estudios altos y que soy intelectual. Todas esas cosas nosotros podemos ufanarnos de ellas y de esa manera ofender a Dios y de esa manera mostrar que la palabra de Dios no ha hecho nada en nosotros. Preguntémonos cuánto tiempo tenemos nosotros de ser cristianos y cómo actuaríamos o cómo actuamos actualmente cuando somos provocados, agredidos. ¿Cómo respondemos nosotros? Esa es una pregunta y esa es una respuesta que nosotros nos la podemos hacer y podemos valorar o evaluar, mejor dicho, la posición en que estamos delante de Dios. ¿Cómo respondo yo a una provocación? ¿Me defiendo? ¿Me voy a la palabra? ¿Guardo silencio? ¿O uso la humildad, la sobriedad y no tomo en cuenta las cosas? Porque la presunción es cuidar excesivamente aún el arreglo personal de cómo yo me visto, de cómo yo me presento en determinados lugares. Porque muchos de nosotros juzgamos cuando vamos a un lugar y vemos a una persona en la iglesia con pantalones, porque nos vamos a la palabra que dice que la mujer no debe de usar atavíos de hombre, ni lo contrario, ni el hombre usar atavíos de mujer. Entonces la palabra está ahí, pero cuando nosotros vamos a un lugar, juzgamos eso y no nos vamos contentos porque vimos a personas que usan pantalón y que no le dicen nada.
Pero, mujeres, ¿cómo van vestidas ustedes cuando van a trabajar? Yo pregunto eso, o el Señor pregunta eso. ¿Cómo juzgamos nosotros lo mismo que hacemos? Por eso es que cuidar excesivamente el arreglo personal. Yo sé, voy a la casa de Dios, yo tengo que vestirme decorosamente. Y no porque sea la casa de Dios es la única parte donde yo me voy a vestir decorosamente, porque en todo lugar me tengo que vestir decorosamente, porque tengo que mostrar que soy hijo de Dios y que debo de dar testimonio, que todo el mundo, donde quiera que yo ande, se dé cuenta que soy cristiano, que hay algo distinto de las demás personas por mi manera de ser, mi manera de vestir, mi manera de expresarme. La persona presuntuosa es vanidosa, es presumida, tiene muchas pretensiones, tiene arrogancia, tiene altanería, orgullo y soberbia. Todas estas cosas son frutos de la carne. Y el Señor dice que yo ya morí juntamente con Él en la cruz. Hablando carnalmente, yo ya morí. Las cosas viejas ya pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Y eso es lo que nosotros debemos de cuidar. Voy a leer una porción bíblica en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, y dice así. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esa es la presunción, amadores de sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Se supone que todos estos frutos de la carne que se ha mencionado en estos textos bíblicos, podría decir que era lo que yo era antes de venir a los pies del Señor. Todo eso estaba en tinieblas. Ni cuenta me daba, o ni cuenta en mi ignorancia, no sabía que eso era ofender a Dios, porque tampoco tenía Dios. Porque las cosas de la carne, solo la carne las entiende, dice la palabra, pero las cosas del Espíritu, solo el Espíritu. Pero venimos de las tinieblas de donde el Señor nos sacó y nos trajo a la luz admirable, y ya estando en la luz admirable, ¿por qué razón como cristianos nosotros debemos de tener alguna de estas frutos de la carne que yo he mencionado? No tendríamos nosotros como hijos de Dios, como el Señor dice que somos luz y que somos la luz de este mundo, que somos la sal de este mundo. El Señor lo dice en su palabra. Entonces son características de que el Señor sabe que un buen cristiano, un buen hijo de Dios debe de tener. Pero si es presuntuoso, si es infatuoso,
entonces se ufana a sí mismo, se gloría a sí mismo, entonces verdaderamente no ha nacido de nuevo, porque sigue haciendo y mostrando los frutos de la carne. ¿Por qué tenemos que ser nosotros, o mejor dicho, por qué tenemos que practicar las mismas cosas que practicábamos en el mundo y las practicamos ahora en el día? Voy a decirle algo, y se lo digo en el nombre del Señor. ¿Qué pretendo yo en poner mi foto en Facebook, por decirlo así, todos los días? ¿Qué pretendo? Preguntémonos, ¿qué pretendo? Quizás si yo puedo poner mi foto en este día y después de un año la vuelvo a poner porque ya cambié de parecer y ya la misma foto como que es necesario que la cambie. Pero todos los días y a veces, varias veces en el mismo día, estar cambiando y estar mostrando qué presunción es, qué pretendo. ¿Qué pretendo? Entonces, ¿en qué está? ¿Dónde está mi mente? Si yo estoy en el Espíritu, voy a actuar conforme el Espíritu. Todas estas cosas a veces las hacemos porque nos metemos al sistema y queremos, bueno, no sé, ¿verdad? Pero, ¿por qué lo hacemos? Cuando la pandemia estaba en su apogeo, veía yo en las redes que muchos ponían platos de comida o lo que estaban cocinando y se veía aquello tan sabroso, pero no nos ponemos a pensar de que a causa de esa pandemia muchos estaban sin trabajo y muchos no tenían qué comer, quizás. Entonces yo estaba presumiendo que yo sí tenía y no, mi mente, mi espíritu no me llevó a que otras personas, lo que yo estaba haciendo es torturando a estas personas con lo que yo estoy mostrando. El Señor dice en su palabra que hay cosas que no son lícitas de hacer, pero no las debemos de hacer por causa de conciencia, porque en la iglesia hay fuertes y hay débiles, y yo debo de tener el amor hacia los demás y tratar la manera de que yo no sea una piedra de tropiezo. No puedo yo mostrar todas las riquezas que yo puedo tener o las cualidades que yo puedo tener de una forma para buscar fama, buscar aplausos, buscar vanagloria. Entonces, todas esas cosas a Dios no le agradan. Debemos de actuar humildemente, debemos de actuar sobriamente, porque todas estas cosas el Señor ya nos la quitó. Ya no podemos ser vanidosos, ya no podemos ser orgullosos, soberbios, y que haya una arrogancia o altanería en nosotros. Eso queda descartado en un hijo de Dios. Si una persona, en Números 15 dice así, del 27 al 31, si una persona pecare por yerro, o sea, un error, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado el error que haya cometido. Eso significa que el error lo cometió por ignorancia, el error lo cometió, en otras palabras, por falta de conocimiento, por falta de crecimiento, o porque fue de pronto y no tuvo tiempo de pensar y cometió el error. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habita
entre ellos, dice, es una misma ley. Tendréis para él que hiciera algo por yerro. Mas, dice, la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Dios. Esto es bastante duro, hermanos. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová. Y esto me viene a la mente, que hoy en día también tenemos en poco la palabra de Jehová. Muchas veces nos descuidamos y estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y además de que estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, estamos dando un mal testimonio. Entonces, la confiabilidad que pueda tener los demás en nosotros, les estamos dando material a las personas de que tengan de nosotros un mal concepto. Y esto es triste, que siendo un hijo de Dios, yo muestre un concepto que no es cristiano. Nos enmaraña el mundo con sus cosas, hermanos. Y toda esta maraña que el enemigo pone, porque todas las cosas que el Señor permite que tengamos, la tecnología, la ciencia, todo, Dios lo permite para beneficio, para que nosotros tengamos una oportunidad. Tenemos el celular y desde los pequeñitos, desde los niños hasta el más anciano, carga un celular en su mano. Es un arma que protege, dependiendo del punto de vista en que lo veamos. Tenemos comunicación y donde quiera que estamos nos hace el teléfono las cosas más fáciles. Nos comunicamos y arreglamos cualquier negocio, cualquier situación con el teléfono. Perfecto, Dios lo ha permitido y el teléfono es algo muy importante en nuestras vidas. Pero ¿cómo lo usamos? ¿Qué vemos en el teléfono? Porque ahí también está metido la maldad. Entonces, ¿cómo usamos el teléfono? Dios, que su ojo está sobre nosotros y a Él no se le escapa absolutamente nada. Viene otra pregunta. Señor, ¿qué veo yo en el teléfono? ¿Lo uso para lo que yo necesito usarlo? ¿O me estoy metiendo en ciertas situaciones, en ciertos programas en los cuales se deleita mi ojo y se deleitan mis sentidos? Entonces, ultrajo a Dios, dice la palabra, y tengo en poco la palabra de Jehová, que me dice que no ande conforme a la corriente de este mundo. Eso es lo que dice la palabra, que no andemos bajo la corriente de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, si yo ando conforme a la corriente de este mundo, tengo en poco la palabra de Dios. Si yo soy amigo del mundo, me hago enemigo de Dios. ¿Qué significa? Que tengo en poco la palabra de Dios. Y entonces solo soy cristiano cuando tengo necesidad de Dios. Entonces sí, lo busco y clamo cuando tengo la necesidad. Pero cuando no la tengo, ¿qué estoy haciendo? La presunción tiene muchos caminos de los cuales nosotros podemos estar haciéndolo y, como le digo, no nos damos cuenta. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció sus mandamientos, enteramente será cortada esta persona, su iniquidad caerá sobre ella. Cuando dice su iniquidad caerá sobre ella, nos vamos a la palabra que dice que todo lo que el hombre siembra, eso segará. La ley ya está. Alguien me dijo, ¿Dios castiga? No, Dios no castiga. Cuando estaba bajo la ley, el castigo venía en el momento. Y era Dios castigando personalmente. Pero ahora
que estamos en el nuevo pacto, bajo un nuevo pacto, bajo la gracia de Dios, bajo la dispensación de la gracia, el Señor no castiga. Pero cuidado, porque cuando digo yo el Señor no castiga, es porque hay un día de la ira de Dios en la cual va a abrir el Señor el libro de la vida y ahí va a encontrar todas nuestras malas acciones. Hablemos de otro asunto. ¿El Señor castiga? No. ¿Por qué digo que no? Porque el Señor ha dejado su palabra y esta palabra es viva y eficaz. Y esta palabra es la ley de Dios y esta ley está sobre mí. Cuando dice que su iniquidad caerá sobre esta persona que hace iniquidad, aquí dice en la palabra que todo lo que el hombre siembra, eso segará. Por lo tanto, la consecuencia de mis actos, aunque Dios no está castigando porque estamos en el tiempo de la gracia, mi conducta negativa va a traerme cosas negativas. Si yo estoy bajo la palabra de Dios, si yo estoy cumpliendo los mandamientos y trato la manera de que su espíritu esté dentro de mí, Él Él me llevará a toda verdad y a toda justicia. Cuando dije hace un momento que yo no voy a ir al doctor ni voy a tomar medicinas, porque voy a usar la fe, no la debo de hacer yo por mi propia cuenta, sino ponerme en oración y buscar la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ponerme en oración. No debo de actuar por mi propio medio, por lo que yo creo, por mi experiencia, por la cualidad que pueda tener. No. Tengo que buscar la guianza del Espíritu en oración para poder actuar y hacer lo correcto que yo tengo que hacer. Esa es la verdad. Para eso el Señor puso su Espíritu en nosotros, para que nosotros andemos y no tropecemos, y aunque andemos de noche. Dice el Señor, aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios, aún de noche no tropezará, mas el que no lo tiene, de día tropezará. Verdaderamente, en Deuteronomios 7, capítulo 7, el 6, 7, 9 y versículo 11, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Eso es lo que el Señor dice de nosotros, que somos un pueblo escogido. Pero dice el Señor, no te creas, no seas presumido. Porque en el 7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Qué me está diciendo el Señor? Miguel, no presumas de lo que tú puedes ser. Acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate lo que tú eras. ¿Cuál es tu presunción? ¿No te acuerdas lo que eras antes de que vinieras a mis pies? El Señor me hace esa pregunta. Ahora tú te sientes bien, ahora ya no tienes los problemas que tenías antes. ¿Pero por qué razón? Porque ahora eres una nueva criatura y usted es una nueva criatura también. Todo aquel que le ha dado la vida al Señor es nueva criatura. Entonces ya no debe de tener las mismas aflicciones, esas tribulaciones que teníamos antes. ¿Qué hacíamos nosotros antes? Todavía dice el Señor, acuérdate que eras insignificante, pero ahora nos usa el Señor
para su gloria. Y no tenemos que nosotros que presumir absolutamente nada, ni pretender cosas por lo que hacemos. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ese es el premio que el Señor está dando. Guarda por tanto los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando hoy, para que los cumplas. Bendito sea el Señor. Y dice el Señor, guarda tus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Cuánto es 1000 generaciones? Hermanos, se considera una generación 40 años. Mis abuelos, en los 40 años, en esa generación, tuvieron a mi padre. Mi padre en esos 40 años de su generación aparecí yo, y yo en los 40 años de mi generación están mis hijos, y mis hijos en la generación de ellos van a tener más hijos. Entonces dice el Señor, hasta 1000 generaciones. Entonces son 40,000 años. Se puede imaginar, aunque hay un total de 40,000 años, lo que el Señor está diciendo aquí es que para todas las generaciones, para todas las generaciones. Imagínense que estamos en el siglo XXI. ¿Cuántos años han pasado desde la creación? Y sin embargo el Señor está diciendo 40,000 años. Es 1000 generaciones. Y que el Señor da el pago en persona al que aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Bendito sea el Señor. En San Lucas 12, 16, 21, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré, ahí estuvo el problema de este rico. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El problema aquí que usted puede ver es que en ningún momento este hombre le dio las gracias a Dios, como aquellos discípulos que venían contentos no le dieron la gloria al Señor, y este hombre tampoco le dio la gloria al Señor. Él se estaba ufanando de todo lo que había hecho, de todo lo que tenía en sus graneros, que inclusive destruyó los que tenía y los hizo más grandes, y dijo, ahora, alma mía, muchos bienes tienes. Y ahí la vida que el Señor le había dado, la prosperidad que Dios le había dado, tuvo en poco las palabras del Señor y no le dio la gloria al Señor, y ahí viene su recompensa. Otro pasaje bíblico de presunción lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 4,
del 30 al 34. Usted posiblemente ya lo conoce, pero algunos tal vez no. Y es bueno volverlo a recordar, para que nosotros, como dice la palabra, cuando veas caer a tu hermano, considérate a ti mismo. La palabra de Dios, muchas veces nosotros estamos haciendo las cosas mal, pero viene la palabra de Dios y la palabra habla a nuestra vida y entonces nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y refrenamos nuestra manera de ser y pedimos perdón a Dios y volvemos otra vez al camino como Dios quiere que nosotros caminemos en Él, porque Él es el camino. Y Él nos ha dado a nosotros su palabra, el amor, la misericordia, para que nosotros caminemos humildemente, así como Él lo dijo, sed mansos como yo soy manso. La mansedumbre de nuestro Señor Jesús es la que nos recomienda a nosotros que seamos mansos y nos vamos a evitar 1000 problemas si nosotros usamos la mansedumbre, usamos la paciencia, somos tolerantes, somos sobrios y prudentes. En Daniel 4 dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Él se dio la gloria a sí mismo. El rey Nabucodonosor, que en ese tiempo Babilonia era la capital de la riqueza. Había una prosperidad tan grande y Dios había derramado toda esa belleza, toda esa riqueza sobre el rey Nabucodonosor. Pero él en su azotea dijo esto, que había logrado él con su propio poder y para su majestad. Y el Señor, y dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. En ese momento en que él dijo esas palabras, viene la voz y le dice que el reino ha sido quitado. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio, el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Ese fue el castigo de Nabucodonosor. El Señor lo mandó al campo a comer hierba como cualquier bestia en castigo por 7 tiempos, que son 7 años. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Nabucodonosor reconoció después de 7 años, pero ¿se puede imaginar un hombre con un razonamiento de bestia comiendo zacate y durmiendo a la intemperie por 7 años? Y a los 7 años se cumple el castigo que Dios mismo le puso y entonces él reacciona y dice, mi razonamiento ha vuelto y ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Porque todas las obras son verdaderas y sus caminos justos.
y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Hermanos, verdaderamente tenemos que refrenar nuestro caminar y examinarnos a nosotros mismos. La presunción, el engreimiento. Hermano, si el Señor lo quebranta a usted, llore todo lo que usted quiera. Que no es vergüenza llorar delante de Dios. Pero no fingamos que estamos llorando. Porque si fingimos que estamos llorando, ¿qué pretendemos? Es una presunción nada más. ¿Qué quiero ganar? ¿Qué quiero mostrar? Porque muchas veces hacemos eso. Y yo no digo que sea malo. Yo me he quebrantado y he llorado muchas veces cuando he predicado. Me ha quebrantado el Señor. Y sigo adelante, pero yo lo reconozco. Pero cuando esto es una imitación, porque se ve que muchas veces imitamos o pretendemos hacer algo de lo que no somos. Seamos sobrios, seamos sinceros y seamos como somos, porque cuando nosotros queremos cambiar para mostrar algo, nos volvemos bipolares, porque al final ya no vamos a saber si actuar naturalmente o actuar como nosotros pretendemos delante de los demás. Seamos transparentes, limpios en nuestra manera de hablar. En todo lo que nosotros hagamos, seamos nosotros mismos, como Dios nos hizo. Muchos hombres y mujeres no están de acuerdo como Dios los hizo, como se ven en su rostro, y se hacen cambios, cirugías plásticas para verse distinto. Esa es una presunción. No se está haciendo porque esta persona tuvo un accidente y le van a hacer cirugía para que se... Gloria a Dios, existe la ciencia, y qué bueno que alguien que estuvo en un accidente y que su cara se le deformó, la cirugía plástica, estos doctores que Dios les ha dado esa inteligencia, porque no ha sido de ellos, sino que Dios permitiendo todas las cosas, estas personas logran verse bien después de un accidente, después de ver que se destruyeron la cara. Pero ¿por qué lo van a hacer cosméticamente? Muchos problemas, muchas muertes han habido por personas que no les gusta cómo lucen y lo hacen. Pero ¿para quién? ¿Cuál es la pretensión? Entonces llegamos a la presunción, y esto es un fruto de la carne que al Señor no le agrada. En lo espiritual, seamos sinceros. No digamos que Dios me habló y esto y esto y esto y esto. Hermanos, tengamos cuidado con lo que decimos. Los falsos profetas en el tiempo antiguo fueron muertos, fueron castigados. Nosotros, si algo nos da el Señor, démoslo con amor, démoslo con alegría, porque tenemos que tener ese altruismo de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, de tener la piedad de ver a alguien en dificultad y estar atentos a esa dificultad que pueda tener la persona. Leo este pasaje en 1 Timoteo 2, del 8 al 10, y vamos a concluir la enseñanza. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, como mujeres que son cristianas.
no con peinados ostentosos, no con vestidos caros, ni oro, ni perlas, dice el Señor. Y lo más importante es que tanto el hombre como la mujer sean decorosos en su manera de vestir, evitando así provocación y no juzgando por el vestuario a nadie, porque nosotros no estamos para juzgar. El Espíritu Santo de Dios es el que nos lleva a toda verdad y debemos de ser justos. Así es que, hermanos, la presunción es un fruto de la carne que debe de ser abolida totalmente. Seamos transparentes, seamos libres, no pretendamos ser lo que no somos. Pablo dice, advenedizos, que creyéndose ser algo y no lo son, dice el Señor. Entonces, eso es ser fatuo, eso es ser soberbio. Pongámonos en oración delante del Señor y todas las cosas que vamos a hacer, hagámoslas como para el Señor, porque tenemos que honrar a Dios primeramente y dándole gloria a Dios y gracias por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque tenemos que acordarnos dónde estábamos y dónde estamos ahora. No tengamos en poco la palabra del Señor, porque el que ultraja al Señor, el Señor mismo dice que va a tener su castigo en persona. Bendito es el Señor. Tengamos cuidado, hermanos. Gracias al Señor, lo que Él me ha dado, he dado, hermanos. Tomemos lo bueno, desechemos lo malo. Y si somos sinceros, reconozcamos que estamos ahí en ciertas cosas que estamos haciendo que no son correctas. Huyamos de las pasiones juveniles en el nombre de nuestro Señor Jesús. Seamos sinceros con Dios y vamos a poder ser sinceros con todos. Vamos a orar para darle gracias al Señor, hermanos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy las gracias, Señor, por esta enseñanza. Padre, lo que me has dado, he dado, lo que he sentido, Señor. Yo primeramente, Padre Santísimo, debo de reconocer lo que tú has hecho en mi vida y cómo, Padre Santísimo, estoy manejando mi vida. Señor, tú júzgame, porque tú tienes, Señor, el poder. Y yo te pido perdón, Señor, por toda actitud que no ha sido agradable delante de ti, Señor. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Límpiame, Señor. Abre mi entendimiento para que pueda caminar, Señor, en esta vida correctamente, Señor, siendo testimonio de los demás, Padre Santísimo, para que puedan, Señor, tener la confianza de venir a tus pies y arrepentirse de todo pecado. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te doy las gracias por esta enseñanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, hermanos, por la atención, por los que se han conectado en este momento o los que lo van a hacer. Que Dios me los bendiga grandemente. Que supla el Señor sus necesidades, es lo que pido en mis oraciones. Confiemos en nuestro Señor, que Él nos dará la paz. Dios los bendiga. Amén.